¿Qué sé yo? Si filosofar es dudar, como dicen, con mayor razón conjeturar y fantasear como yo hago, ha de ser dudar. Michel de Montaigne. Si se estudia el desarrollo del hombre como ser histórico, quizás se pueda juzgar, no sin alguna reserva, que es proclive al escepticismo. Se ponen en cuestión ora las leyes que lo rigen, ora la religión que se profesa o los sistemas políticos imperantes. Pero estas facetas no deben regirse con el mismo esquema que adoptan algunos filósofos. Una cuestión es el poner en tela de juicio ciertas maneras de ver un mundo y otra el argumentar filosóficamente una postura escéptica. Muchas de estas miradas inconformes, por lo regular, surgen en periodos de crisis de muy diversa índole. Si no existiese dicha inconformidad, si se viviera siempre bajo un entorno apacible y próspero, en suma, si se presintiera y aun si se sostuviera que todas las seguridades habidas y por haber son las esenciales y las únicas, el hombre no pondría al mundo como centro de debate. Si el pensamiento occidental ha elaborado sistemas filosóficos, rechazando o poniendo remiendos y nuevos contrastes a los anteriores, es porque las querellas son fruto de la misma razón que las ha producido. Al respecto dice Montaigne, pues se da por sentado con gran verdad que sobre nada están de acuerdo los hombres. Expresa el autor de los ensayos, no es el mundo, sino variación y diferencia. Y es una de las tantas formas en que reluce su pensar sobre su época, donde renacimiento y humanismo se conjugan. Es el periodo dorado del renacer de las ideas según algunos historiadores, el volver la vista hacia los antiguos y hacia esas ideas paganas. Montaigne fue un lector hasta la médula de los huesos, Virgilio, Horacio, Séneca, Lucrecio, Cicerón, solo por nombrar algunos, figuran en su biblioteca y forman en buena medida la configuración de sus pensamientos. Su admiración por los clásicos es un desprecio a su época. Retorna a las fuentes inveteradas, donde el saber sobre el hombre lo desgarraba y lo resquebrajaba. Muy distinto al saber de su tiempo, saber pedantesco y tajante. Pero la supuesta luminiscencia renacentista está teñida de colores difusos que se reflejan en el pensador francés. No se puede escapar. Está sumido en las guerras de religión entre católicos y protestantes, sumergido en un mar inquietante y a la vez turbio. Y Montaigne lo comprende porque es un hombre perceptivo frente a lo ocurrente, que sopesa y mide lo que tiene ante sí. Las concepciones de Montaigne están impregnadas por el bagaje cotidiano de su tiempo, no significando en absoluto que carezca de referentes filosóficos pretéritos. Más aún, despliega sus problemas, proyecta sus discusiones, afianza sus argumentos con las bases que le han brindado sus predecesores. Vive en un periodo en el cual las ideas científicas y religiosas van cada una por su lado, tratando de encontrar su lugar privilegiado y justificándose puerto. Pero al mismo tiempo cada una de esas disciplinas no son uniformes, porque entre ellas mismas existe el artificio, el retoque, la contradicción, la valoración que conviene a cada cual. El referente de este pensador es caótico. Convive en un lapso de tiempo donde siglos atrás ya empezaban a eclosionar ciertos disturbios de orden filosófico, teológico y científico, donde las intersecciones entre estos puntos se ampliaban a medida que la crítica se instauraba. Todo esto son atisbos de un periodo que se torna insensato en la medida en que las fluctuaciones sociales y enfrentamientos de orden epistemológico se hacen latentes. Según Hirschberger, en esta época está en marcha la diferenciación de las naciones europeas. Los pueblos se separan unos de otros y con ello se cinde también el espíritu de Occidente y su concisión unitaria del mundo.
No solo se disocian y se enfrentan como campos aparte la razón teorética y la razón práctica, la ciencia y la fe, la religión y la metafísica, la política y la moral, sino que pululan en tal abundancia los problemas, los métodos y las teorías, que apenas es posible abarcarlos con la mirada. No se entienden unos con otros. Los congresos filosóficos evocan la confusión babélica de las lenguas. Esta contradictoria excisión del pensamiento moderno produce en muchos una sensación de vértigo y desorientación. No saben por dónde avanzar, se apartan desilusionados de la filosofía y caen en un escepticismo resignado. Los diversos acontecimientos que precedieron al siglo XVI sentaron en buena parte el decurso de las reflexiones de Montaigne. Su desasosiego es un efecto propiciado por su desdén hacia los saberes estólidos, que buscaban justipreciar todo bajo un cabal manto de ordenación. El hombre se devana entre la credulidad de un saber proteico que edifica parcelas separadas de raciocinios y donde las lucubraciones de diversa índole buscan resguardo en su propia verdad como eje de su sostenimiento. Cada cual tiene su verdad. Uno la asimila como forma estólida, otro la subsume bajo un mundo que no podemos conocer, y otro la reduce a un criterio deontológico donde el instinto debe sucumbir ante la razón. El mundo sigue andando muy mal. Reinan por todas partes la injusticia, la desigualdad, el atropello, la infamia, la hipocresía, la crueldad, la miseria. Lo comprende muy bien, pero él es un invitado que no tiene injerencia en los manejos interiores del mundo. Observa y no da el más corto paso para tratar de remediar esos males. Son males inherentes a la naturaleza humana. Males como su mal de piedra, que heredó del padre y que nadie puede curarlo. El rey es un usurpador, el obispo un impostor, el médico un farsante, el huésped que le pide hospitalidad un bandido. Así pues, es preciso entonces no dejarse engañar acerca de esas verdades, aunque es estúpido intentar disuadirlos para que sean de otro modo. En el terreno científico ya se están dando cambios notables. Copérnico desplaza al hombre de su lugar privilegiado e invierte la posición Tierra-Sol, de lo geocéntrico a lo heliocéntrico, que se había mantenido indemne desde hacía ya siglos. Asimismo, se estaban haciendo nuevos descubrimientos en mecánica, anatomía humana y comparada, alquimia y matemáticas. Montaigne no rechaza esto. La ciencia es importante y útil si se hace buen uso de sus aportes. Pero lo característico es que pone la ciencia en el tamiz de la valoración y la duda, no tanto para desacreditarla, sino más bien para fijarle sus límites y su compromiso. Es la ciencia en verdad cosa muy útil y grande. Los que la desprecian demuestran claramente su necedad. Mas, sin embargo, no estimo su valor hasta el punto extremo que algunos le atribuyen. En el terreno religioso, donde Lutero, Erasmo y otros estaban despertando voces de desesperación, que repercutirán en la estructura no solo religiosa, sino política de la Europa de los siglos XVI y XVII, Montaigne se considera un católico creyente, con sus reservas, lejos de los fanatismos religiosos y de los infolios que expurgan los teólogos. Empero, algunos han notado en él una credulidad disimulada, teñida de afectos pirrónicos. Diversas y numerosas son las referencias a Dios y a la religión, aspectos inseparables de su mundo y de él mismo. No es Dios objeto de discusión, pero si rebasa un poco sus líneas sobre el asunto es porque está infectado y abrumado con las opiniones de los hombres sobre Dios. Una cosa es Dios y otra lo que los hombres piensan sobre él. Los hombres, dice San Pablo, se han vuelto locos intentando ser sabios, intentando conocer a Dios.
y han cambiado la gloria de Dios incorruptible por la imagen del hombre corruptible. Las observaciones de Montaigne en torno al saber se mueven en ámbitos inesperados y diversos. No solo detiene la observación en el filósofo que gravita en el infinito y el teólogo que profundiza en lo divino. También tiene su lugar propio en las discusiones el pensamiento de uno de sus criados o de un hombre que pasa de visita a su castillo. Al fin y al cabo, todos son cortados con la misma tijera y pertenecen al mismo molde. Todos ellos están absorbidos por la diversidad de opiniones. Cada uno de ellos tiene su experiencia propia y su razón de las cosas. Pero a su modo de ver, nadie tiene razón. No existe la razón, sino el orden y el desorden. La razón lo ha impregnado de un saber, pero a su vez lo ha retorcido, quebrantado, lo ha sumido inseguro. El mucho saber lleva a dudar más. El conocimiento es inabarcable e inagotable, y a la vez ambiguo, dogmático, recalcitrante. El mismo saber es contingente y multiforme. Si aflora la razón, considerada por algunos como esa guía de vida y de construcción de sistemas y de ideologías cerradas, es para recrear sobre esta una extensa valoración. ¿Qué es la razón? Una facultad cognoscitiva cuyo andamiaje está tan bien constituido que no es posible hallar imperfección en ella. Una facilitadora de caracteres para construir mundos posibles, o un repertorio de ideas que se dilatan cada una por su lado para señalar qué es lo bueno o lo malo, lo justo, lo injusto, lo sectario y lo provincial. Dice Montaigne: llamo razón a esas apariencias del discurrir que cada uno forja en sí mismo. Esta razón, de cuya condición puede haber 100 contrarias sobre un mismo objeto, es un instrumento de plomo y de cera, extensible, plegable y adaptable a todo sesgo y medida. No hay sino saberla moldear. Cuán vago instrumento es la razón humana. Nuestro discurrir es capaz de construir 100 mundos y de hallar sus principios y su contextura. Montaigne es cáustico y en cierto modo se anticipa a Kant al decir que ninguna razón se establecerá sin otra razón. Henos aquí retrocediendo hasta el infinito. Y en otro pasaje parece indicar en un mismo nivel de dificultad, lo que no significa que sean de la misma índole, lo fluctuante de la razón junto con la opinión y la costumbre. Es la razón humana barniz superficial, de peso más o menos similar al de nuestras opiniones y costumbres, sea cual sea la forma que tengan, infinito en materia, infinito en diversidad. El nivel de duda al que lleva la razón parece contradecirse, pero no existe tal. Montaigne percibe que está operando lo subjetivo sobre algo más general. Está cuestionando esa razón ordenadora y sistemática desde sí, desde ese buen juicio, luz natural que se cultiva. Bien podríase decir, Montaigne critica la razón desde su razón, pero lo característico es que él admite ese embrollo. Tendríamos que observar que desde luego existe un uso de la razón y una secuencia lógica en Montaigne, pero estas funcionan de manera negativa. La opinión es la crítica a la opinión, la razón es la crítica a la razón. De esa razón humana surge la ciencia, la filosofía y por de pronto el buen vivir. Pero la experiencia de Montaigne, de sí mismo, del mundo, de lo que lee, ve, vive y absorbe, da cuenta que la razón no constituye un garante que otorgue felicidad. Muchos que desconocen la causa de las cosas viven en mejor condición. La ignorancia se ubica aquí como cónyuge del buen vivir. Es el rememoramiento del hombre humilde, sencillo, el frugal campesino o el buen salvaje que vive en su existencia sin tanto adorno de sutilezas,
Viven en y por la naturaleza. La ignorancia es la aliada del rústico hombre. Por ello no dan un paso siquiera en desocultar sus orígenes y sus movimientos. Montaigne es desprevenido frente al papel de la razón y da su visto bueno, aunque siempre cauteloso, a la técnica y la ciencia que produce esa razón informe. Niega los pretendidos alcances de la razón, no la razón. El problema es de la operancia de la razón científica. Es decir, no desconfía de la capacidad de la razón, sino del uso que el hombre hace de ella. La razón teórica está en Montaigne impregnada por una rotunda negación. Pues no ha podido, y duda que pueda tenerlo, un conocimiento cabal de la naturaleza. La razón gira como una veleta. Donde los vientos soplan, ella voltea con esa dócil tolerancia. Y no tiene conciencia que los vientos cambian tanto como el presente lo acredite. Pero el presente es un instante que se esfuma apenas aparece. La razón es un enemigo encubierto y la verdad de un siglo siempre será la paradoja del anterior. Verdades consideradas etéreas e indubitables por mucho tiempo quedan trastocadas por las nuevas premisas y éstas a la vez transformadas por unas nuevas verdades. ¿Qué sutil pensamiento, por más elevado y sublime, puede dar por sentado la última palabra? Tal vez la última palabra no existe. Y este es otro de los pecados de la razón, pensar que puede haberla. He aquí cómo la razón proporciona fundamento para distintas acciones. Es un cántaro de doble asa que se puede agarrar por la derecha y por la izquierda. La razón es un arma de doble filo que devana por un lado lo antiguo y tasajea por otro la carne para los nuevos invitados. La filosofía intenta aquello, desmenuza el detalle, configura el sentido, formaliza lo sistemático orgánicamente, ahonda en lo primigenio. La ciencia la objeta, predice el fenómeno, muestra el repertorio teórico, expresa la naturaleza en leyes matemáticas. La religión suprime ambas, forja el sentido, brinda seguridad y aposento al crédulo, ahoga la conciencia a una servidumbre divina. ¿Qué es todo ese repertorio de razones y justificaciones? ¿Qué es esa mezcolanza de subterfugios? La peor estupidez del hombre es creer que sabe. La razón construye verdades y luego concluye que nada de eso es posible. Montaigne también es sensualista y no podía dejar pasar por alto tal calificativo para dar cuenta de un asunto. ¿Son nuestros sentidos los verdaderos y más exactos y sensatos jueces para determinar las cosas? Contesta. La primera consideración que hago sobre el tema de los sentidos es que dudo que el hombre esté provisto de todos los sentidos naturales. De igual forma, caso análogo al de la razón, necesitaría poseer otro sentido para poder juzgar sobre los ya establecidos, y este a su vez de otro ad infinitum. Además, resulta que si nuestro estado adapta las cosas a sí mismas y las transforma según él, no sabemos entonces cómo son las cosas de verdad, pues todo llega a nosotros falsificado y alterado por nuestros sentidos. Analiza los sentidos, no objeta la sensación producida por ellos. Siente el dolor de sus tormentosos cólicos, siente la desazón de los frutos de la encarnizada lucha de religiones. Le atormenta la crueldad, hasta el punto de sentir pesar por una liebre atrapada por las fauces de uno de sus perros. Siente la pérdida de su padre y el vacío de no tener la compañía de su amigo Lavoisier, que como él es secuaz de la soledad y el libertinaje del pensamiento. Los sentidos y la razón están alterados por las pasiones, como incrustaciones fortuitas y espasmódicas de estados de ánimo que hacen vacilar las ideas y cambiar de pareceres frente a un mismo hecho. Ya que la razón y los sentidos están infectados por las pasiones, no existe un criterio fidedigno con el cual se pueda justificar un conocimiento verdadero.
bien sea porque el hombre cambia continuamente y juzga según su solicitud pasional, bien porque la contradicción está motivada por los esquemas de esas móviles pasiones. Si la razón no es eficaz para corroborar nuestras ideas y los sentidos son volubles y fluctuantes tanto en nosotros mismos como en la comparación de los demás, ¿qué podemos entonces esperar? Montaigne retoma en varias ocasiones las costumbres advenedizas, justamente aquellas que no son como nosotros, para reivindicar también lo oscilante de los sentidos. Aquel ve que comer carne de su propia especie es tan natural como para nosotros paladear un pavo. La razón nos induce a pensar así. Los sentidos se guían por el olfato y la degustación. ¿Y qué decir de la pasión? Aquel se entrega a los placeres del amor como si el ocaso de su vida fuera asomándose. Aquel otro es tan frío y sobrio que ni 1000 mujerzuelas juntas logran despertarlo al furor. Algunos tienen los sentidos aletargados, eufóricos, otros mezquinos y simples. Nuestros sentidos se ven no solo alterados, sino a menudo embrutecidos totalmente por las pasiones del alma. ¿Y qué decir de la razón? Este es solo un instrumento al servicio de las pasiones. Cuán diversamente juzgamos de las cosas, cuántas veces cambiamos de ideas, cuántas diferencias de sentidos y razones, cuánta contradicción de ideas nos produce la diversidad de nuestras pasiones. Ciertamente hemos pagado incomprensiblemente caro ese hermoso raciocinio del que nos jactamos y esa capacidad de juzgar y de conocer, si los hemos comprado al precio de ese infinito número de pasiones de las que sin cesar somos presa. Además, si el hombre no se conoce, ¿cómo conocerá sus funciones y sus fuerzas? No es imposible que alguna verdad se halle en nosotros, mas es por pura casualidad. Vemos cómo Montaigne enfatiza en los dos medios principales del conocer, la razón y los sentidos, y asimismo los analiza sobre esos dos medios. No se puede escapar del círculo, y por tanto es difícil de palpar qué es lo verdadero y qué es lo falso. Este círculo era lo que los pirrónicos consideraban como resultado al hablar sobre el problema del criterio, que Montaigne conoció gracias a las lecturas que hizo de Sesto el Divino, como se lo llegó a denominar. Para decidir la disputa que ha surgido acerca del criterio, debemos poseer un criterio aceptado por el cual podamos juzgar la disputa. Y para poseer un criterio aceptado, primero debe decidirse la disputa acerca del criterio. Y cuando la discusión queda reducida así a una forma de razonamiento circular, el criterio por otro criterio los obligamos a regresar ad infinitum. Montaigne, que leyó a los escépticos griegos, académicos y pirrónicos, intentó encontrar en ellos ciertas pistas sobre el problema del conocimiento. Carneades, como los académicos, reiteró dejar a un lado las distinciones verdadero-falso para establecer una clasificación en términos de conocimientos probables. La escuela académica surge como contraposición a las doctrinas dogmáticas que elaboran un sistema regido por una verdad metaempírica. Pero esta verdad, generalmente manifiesta a partir de primeros principios, está guiada por una razón que a su vez está relacionada por la variabilidad de los sentidos. Si los sentidos son puestos en cuestión, igualmente la razón que sucumbe ante ellos, pues todos los sentidos tienen ese poder de mandar sobre nuestra razón y nuestra alma. Ante esta consideración, los académicos señalan que no existe un conocimiento real y fidedigno, que nuestros sentidos nos engañan y la razón se torna estéril. Por lo tanto, niegan la posibilidad del conocer. Casi todos los antiguos dijeron que nada puede conocerse, nada percibirse, nada saberse, que son estrechos los sentidos, débiles las almas, breve el curso de la vida. Los académicos se inclinaban a lo verosímil,
lo que sugiere que admitían ontológicamente una esencia. Al respecto, Montaigne dice: soy pesado y aténgome a lo concreto y a lo verosímil, evitando los reproches de los clásicos. Los hombres tienen más fe en lo que no comprenden. Anónimo. El espíritu humano se inclina a creer más en las cosas futuras. Tácito, Historias. Que se propongan estas cosas como verosímiles, pero que no se afirmen. Cicerón, Académicas. Se constituye entonces la nueva academia como un escepticismo donde solo se perciben apariencias y por tanto no se puede capturar la verdad en las cosas, implicando esto que hay una esencia. Los pirrónicos lanzaron su ataque contra los académicos al sugerir que esta postura de carne hades, probabilística, admitía cierta distinción verdadero-falso que estos trataban de eliminar. Los escépticos pirrónicos consideraban que los académicos eran pensadores dogmáticos negativos al asegurar que no se podía adquirir ningún conocimiento. En este sentido, son contrarios a los dogmáticos afirmativos, quienes afirman que se puede conocer. Los pirrónicos, en cambio, como en el caso de Sesto Empírico, que recogió las ideas de Pirrón, proponen la suspensión del juicio o epogé, que como por azar lleva a la ataraxia. La ataraxia es un estado del alma que consiste en la serenidad, tranquilidad o ausencia de inquietud. Se basa en la distinción entre lo que está en nuestro gobierno y lo exterior a nosotros. La ataraxia es un estado al que se llega mediante la práctica o ascesis y que el sabio logra mantener. Los pirrónicos recomendaron la epogé como paso necesario para conseguir el estado mental adecuado para lograr la ataraxia, suspender la adhesión a cualquier discurso filosófico, incluso al propio discurso escéptico. Muchas veces las cosas parecen iguales en credibilidad y por tanto no se puede afirmar a cuál debe darse más crédito. Por esto se recomienda la suspensión del juicio, que consiste en mantener el juicio en suspenso, sin afirmar ni rechazar nada. Montaigne dice al respecto: soy de la opinión de dejar en suspenso nuestro juicio, tanto para rechazar como para aceptar. Esta suspensión del juicio de los pirrónicos es aún más radical que la de los académicos. Se establece en efecto como un escepticismo de apariencias puras. No se puede saber si hay esencia o no esencia, si existe o no una ontología. Cuando enuncian una sentencia como nada es más o ninguna cosa es más que otra, arguyen que estas sentencias se anulan a sí mismas en su misma expresión. Pues se supone que del mismo modo la expresión todo es falso se dice que junto con las otras expresiones también ella es falsa, y por eso se autolimita a sí misma junto con las demás cosas. Las divisas pueden concretarse. En los académicos la esencia existe sin ser percibida. Para los pirrónicos no se sabe si hay o no esencias. El escepticismo antiguo ofrecido por Pirrón constituye un punto fulminante frente a las aseveraciones sistemáticas. Timón, su discípulo, recoge sus ideas que fueron expuestas en un texto de Aristócles. La exposición de Aristócles a través de los testimonios de Timón fue recogida por Eusebio de Cesarea en Preparación Evangélica. Esta es la fuente más directa que poseemos de Pirrón, donde aparece un extracto que es, según Román, la primera actitud conscientemente escéptica frente al conocimiento humano. En dicho extracto leemos lo siguiente. Timón dice que el hombre que busca ser feliz ha de considerar estas tres cuestiones. Primero, ¿cómo son realmente las cosas? Segundo, ¿qué actitud debemos adoptar frente a ellas? Tercero, ¿cuál será la consecuencia de tal actitud? Conforme a Timón, Pirrón declaraba que las cosas eran igualmente
indiscernibles, inconmensurables e indeterminables. Por esta razón, ni nuestras percepciones ni nuestros incisos son verdaderos ni falsos. Por ello, pues, no debemos fiar de ellos, sino evitar los juicios, sin inclinarnos ni de un lado ni de otro, inflexibles, diciendo tocante a cada cosa que no es más, es que no es, o que a un tiempo es y no es, o que ni es ni no es. Para quienes adopten tal actitud, la consecuencia será, primero, un rechazo a hacer afirmaciones, y segundo, librarse de la inquietud. A diferencia del pirronismo, el escepticismo de Montaigne no nace del presupuesto de Pirrón de ver las cosas como indiferenciadas. Al contrario, Montaigne observa que las cosas son distinguibles, puesto que no podemos encontrar en el mundo dos cosas totalmente idénticas, como dos granos o dos pelos. Tampoco brota el escepticismo de Montaigne de la posición de cesto empírico, aunque pueda tener deudas con él, que utiliza proposiciones al lado de otras para anularlas. Al contrario, Montaigne llega a sus dudas no porque las opiniones se puedan contraponer mutuamente, sino porque todas las opiniones son disímiles, ya que jamás hubo en el mundo dos opiniones iguales. Para Montaigne las cosas no tienen esencia, todas ellas se perciben solo en continuo movimiento, vemos solo apariencias de las cosas, todas las cosas aparecen, pero no constituyen la apariencia de un algo velado, ni se piensan los fenómenos con la implicación de que existe un noúmeno en sentido kantiano. Ahora bien, el sujeto de conocimiento no puede conocer las cosas, ya por los sentidos, ya por la razón. En primer lugar, los sentidos no son eficientes porque todo entra alterado al sujeto, sino tanto por defecto de los sentidos, sí por la idea que tenemos de las cosas. Las cosas entran al conocedor por la sujeción de cómo juzgamos dichas cosas. Los hombres están atormentados por la idea que tenemos de las cosas, no por las cosas en sí. Si la esencia de las cosas que tememos pudiese alojarse en nosotros por sí sola, alojaríase igual en todos, mas la diversidad de ideas que tenemos de esas cosas demuestra claramente que las dejamos penetrar en nosotros modificándolas. Nuestros propios sentidos son los jueces. Si nos engañan, todos nuestros razonamientos son falsos. En segundo lugar, la razón resulta ineficaz al estar las cosas del mundo en un continuo proceso que nunca cesa de estar en constante movimiento. Y así, estando todas las cosas sujetas a sufrir un cambio y otro, la razón, al buscar en ella una subsistencia real, queda decepcionada por no aprender nada que subsista o permanezca, porque todo, o bien va hacia el ser y aún no es algo del todo, o bien comienza a morir antes de haber nacido. Jamás se dan dos veces los mismos hechos. La diversidad es lo permanente, la actualidad es un permanente mutar, el estigma de todo es la variedad. ¿Cómo puede adoptar la razón por una solución radical cuando los sucesos son oscilantes y no se puede atrapar nada con la mano, como el agua que desfila inmediatamente por entre los dedos? Montaigne descubre el uso inapropiado de la razón para construir falsos valores, tanto en el terreno de la conducta como en el del saber. Refuta los preceptos morales que regulan pensamiento y acción conforme a principios axiomáticos. Para él, la mayoría de las virtudes creadas por el hombre son ilusorias, y duda inexorablemente que la ciencia pueda establecer cimientos rígidos con criterios universalistas. La razón debe admitir la pequeñez y facticidad de la obra humana, reconocer sus límites y admirar la inconmensurable superioridad de la naturaleza. Montaigne es hostil frente a las opiniones y subraya un aire irónico al repensar sobre ellas. La costumbre construye la idea, la opinión,
la ley, el actuar, los sistemas económicos y políticos, y se arraigan cuan secoya en un terreno fértil y propicio. Pues acéptanse en las opiniones de los hombres como productos de antiguas creencias, por autoridad y crédito, como si constituyeran religión y ley. Montaigne escolia las ideas, las pasa por el tamiz de su pensar y las clasifica. Advierte que casi todas las ideas que tenemos están aceptadas por autoridad de otros y por confianza en ellos. No hay mal alguno en esto, no podríamos escoger peor que por nosotros mismos, en siglo tan débil. Esa representación de los discursos de Sócrates que nos dejaron sus amigos, no lo aprobamos sino por respeto a la aprobación pública, no es por conocimiento nuestro, no están de acuerdo con nuestras costumbres. Si naciera ahora igual, pocos hombres lo valorarían. Además de esto, Montaigne realiza un recorrido por las costumbres mostrando las abrumadoras diferencias entre las culturas, como hizo igualmente el filósofo Francisco Sánchez. No acabaríamos si quisiéramos narrar todas las costumbres de los hombres. Mas el principal efecto de su poder es apoderarse de nosotros y dominarnos hasta tal punto que apenas esté en nosotros el liberarnos de su influencia y volver a nuestro ser para discurrir y razonar sus órdenes. Montaigne es perspicaz en sus observaciones y relata la plétora de opiniones sobre las cosas, tanto de los antiguos como de sus coetáneos. Todo es susceptible de opinión y modificación. Y esto lo absorbe y se filtra a través suyo. El conocimiento es solamente una opinión. En los ensayos el conocimiento aparece como una opinión, que a través del papel que desempeña la costumbre se vuelve hábito. De allí se deduce que no hay conocimiento alguno que nos dé la verdad. Y la razón no puede acceder a esa verdad, llámese religiosa o metaempírica. Sobre una misma cosa, las opiniones humanas se retraen, se mutilan unas con otras. Siempre se puede hablar de todo a favor y en contra, ya que al tener las cosas humanas distintos aspectos y distintos puntos de vista, esto es lo que principalmente origina la diversidad de opiniones. Pues una misma cosa está sujeta a miles y miles de reflexiones, tanto como nos plazca. Si Montaigne acepta opiniones es por el mismo poder de las costumbres. Al decir que es necesario seguir la costumbre porque es costumbre y no porque es justa, uno no alcanza el buen sentido conformista a la gente ordinaria. Montaigne pudo percibir la manera en que las costumbres se insertan en los hombres y llegan en última instancia a formar parte del modo de ser, pero las aprueba y sigue muy al estilo de los pirrónicos. Son cosas que no merece la pena ni afirmar ni invalidar. Hay que respetar la tradición. Bien se podría hablar aquí de un conformismo externo, pero no servilesco, radical e ignorante de sus causas. ¿Para qué luchar contra el mundo y sus costumbres, mundo insensato y fingido? Es más plausible vivir conforme al mundo, aun con todas sus desavenencias y cizañas. Además, no es sistemático, y por ello gusta de los gestos simbólicos y expresivos que simulen un suspenso y una tentativa, no una verdad a pie juntillas, ni un paso firme en una posición. Gusto de palabras que suavizan y moderan la temeridad de nuestras afirmaciones. Quizá, en cierto modo, algo, dicen, creo y otras semejantes. La ciencia, considerada como uno de los conocimientos poseedores de la razón, está marcada por los mismos vicios originales e intrínsecos de la naturaleza humana, la vanagloria. La presunción del hombre es creer que sabe y que la razón dará validez a su elocuente arrogancia, pero esto resulta infructífero porque de todas las vanidades la más vana es el hombre, que el hombre que presume de su saber no sabe ni siquiera qué es el saber. Ese antropocentrismo desfallece dada la vulnerabilidad humana y la estrechez de las facultades. No hay verdades claras y distintas ontológicamente.
Cada hombre acredita la realidad a la conciencia otorgándole un criterio idóneo, sin saber que la realidad es su realidad como tantas otras. Cuán miserables son aquellos que dan crédito absoluto a su pensar, sin entrever que ese pensar es tal vez ajeno a él mismo. Para Montaigne, la presunción se representa como la alteración del juicio que el hombre hace sobre sí mismo y que lo conduce muchas veces a representarse como no es. La presunción surge del uso de la razón, porque el hombre no ha reconocido su estado natural. No hay posibilidad de erradicar la presunción, y Montaigne construye una base ética sobre esta formulación. En verdad parece que la naturaleza, para consolarnos de nuestro mísero y desgraciado estado, no nos haya dado en el reparto más que la presunción. Pascal advierte esto mismo en sus pensamientos. Somos tan presuntuosos que quisiéramos ser conocidos por toda la tierra, y aun de gentes que vendrán cuando nosotros no existamos. Y somos tan vanos que la misma estima de 5 o 6 personas que nos rodean nos divierte y nos contenta. El hombre se altera para producir una apariencia engañosa. Está tan desprotegido y sin embargo se jacta de lo que es sin saber qué es, de dónde viene, cuál es su verdadera y particular naturaleza. El hombre es indefinible. Está inmerso en un mundo traspasado diametralmente por las pasiones, por los conflictos, por lo errante, por lo versátil. Su condición no es superior ni inferior al resto de criaturas. Se encuentra inscrito en el mismo nivel. Lo que ocurre es que no ha reconocido su estado natural. Cuánta arrogancia y orgullo moldea al hombre cuando no reconoce su ínfima condición. Quererse mucho y sentirse desgraciado e inútil son dos extremos opuestos. Tanta vanidad hay en el aprecio como en el desprecio. ¿Por qué no optar por la observación atenta y minuciosa de uno mismo? Quererse a uno mismo en lo debido y por lo que es debido, sin enaltecerse ni envilecerse. Mirarse cara a cara como es, sin retoques de segunda mano dadas por la presunción. Es la presunción nuestra enfermedad natural y original. El hombre es la más calamitosa y frágil de todas, y al mismo tiempo la más orgullosa. Cuando el hombre se reconoce a sí mismo como es, sin maquillajes ni remiendos, sino con su forma original, ni de primera ni de segunda categoría, se vale por lo que se es, y no por una imagen transfigurada de una pasión como la presunción, la peor de todas las pasiones, que quiere cobijar todo. En el primer ensayo del volumen 3, Montaigne manifiesta lo siguiente: distingo es el término más universal de mi lógica. Esta pequeña cita contiene una de las más acérrimas críticas al sistema lógico instaurado por Aristóteles y recogido por los medievales, para quienes la definición de la cosa debe recaer sobre su esencia. Para Montaigne, una cuestión es definir y otra distinguir una cosa. No observamos la realidad de las cosas sino sus meras apariencias. Al formular que distingue, da a entender que podemos operar con las apariencias, distinguir unas de otras, aunque solo sea fragmentariamente. Pero ello no permite que retengamos la esencialidad de la cosa en cuestión. Percibimos las cosas distintas según somos y según nos parece. Además, y como si fuera poco, pone en cuestión todavía más allá de sus límites el conocimiento que podamos tener de dichas apariencias. Para juzgar de las apariencias de los objetos que recibimos, necesitaríamos de un instrumento atinado. Para comprobar ese instrumento precisamos de la demostración,
para comprobar la demostración de un instrumento, henos en un círculo vicioso. Y quien quisiera, a pesar de todo, juzgar por las apariencias, no podría hacerlo por todas, pues se contradicen con sus diferencias y discrepancias. ¿Será que algunas apariencias mandan sobre otras? Será menester comprobar la elegida mediante otra elegida, la segunda mediante la tercera, y así nunca se llegará al final. A pesar de la negativa de Montaigne de pensar que el intelecto no puede llevar al hombre a establecer principios firmes, considera que es idea moderada y suave el que nuestra inteligencia pueda llevarnos hasta el conocimiento de algunas cosas, y que tenga cierto grado de poder más allá del cual es temerario emplearla. Sainz ha propuesto, según algunas interpretaciones de los ensayos, que Montaigne se comportaba a veces como un pirrónico y otras como un escéptico académico. Pero este pensador no es un pirrónico ni un académico en sentido estricto, ni tampoco es un estoico en un comienzo y un epicúreo al final. Aunque en sus ensayos muestra tres fases, un estoicismo inicial, que habría sufrido muy pronto una crisis escéptica de la que habría nacido el Montaigne epicúreo, estas divisiones no expresan el genuino significado de la obra de Montaigne. El pensador francés es más bien el creador original de una forma de abordar el conocimiento, donde los contenidos antiguos parecen transfigurarse y llegan a instaurar un escepticismo inédito. Parafraseando a Burke, una misma idea en un contexto diferente sirve para otros usos y forma una idea diferente. De aquí que se pueda entender que el escepticismo de Montaigne sea sui generis. No añadió nada nuevo a las doctrinas de sus antecesores desde el punto de vista formal, pero las empleó de otra forma, las inscribió bajo otros órdenes y las utilizó para otros fines. Frente a esto, Popkin también señala el nuevo giro que brindó el escepticismo de Montaigne. Pese a la afirmación de Buson de que el total escepticismo de Montaigne no era nuevo, sino tan solo una repetición de sus predecesores del siglo XVI, hay una novedad decisiva en la presentación de Montaigne que la hace radicalmente distinta y más importante que la de ningún otro escéptico del siglo XVI. En contraste con anti-intelectualistas como Erasmo, Montaigne desarrolló sus dudas por medio de raciocinios. A diferencia de sus predecesores escépticos que presentaban básicamente una serie de informes sobre la variedad de las opiniones humanas, Montaigne elaboró su pirronismo completo mediante una secuencia de niveles de duda, hasta culminar en algunas decisivas dificultades filosóficas. Montaigne comenzó ensayando a los autores antiguos, estudia sus posturas, muestra sus puntos débiles y sus atinadas reflexiones, según su manera de ver. Es característico de los ensayos que Montaigne formalice una charla, en ocasiones intemporal, entre diversos pensadores, mostrando sus acaloradas discusiones, el estilo argumentativo de esas discusiones y analizando la forma de vivir de los filósofos paganos de acuerdo a la secta que pertenecen. Pero lo que interesa a Montaigne es principalmente su pensamiento moral. Solo recoge algunos aportes de los clásicos, lo que no equivaldría a suponer que es un ecléctico. Por el contrario, su escepticismo funciona de manera negativa porque rechaza toda dogmatización. Su ejercicio escéptico no conlleva al planteamiento de algún sistema. Por el contrario, ese ejercicio le sirve para destruir unos modelos y crear otros, que tarde o temprano se desmoronarán nuevamente. Por esto no pertenece a ninguna escuela, ninguna secta, no se compromete con ningún dogma. Lo que Montaigne valora en definitiva es la libertad de juicio,
que constituye el elemento vital del escepticismo. El juicio consiste en la capacidad para discernir lo adecuado o inadecuado para el buen vivir. La excelencia del juicio radica en la libertad para elegir. Esta libertad es la que permite a Montaigne no anclarse bajo ningún presupuesto ideológico, ni sujetarse a las cadenas de los dogmáticos, ni sucumbir ante las aceleradas negaciones. Libertad que le es fundamental en el sentido que le permite cambiar y girar de dirección. Si afirma algo es porque así le parece en ese instante, pero este es pasajero y fugaz. No sabe cuánto durará esta verdad para él, y tampoco le interesa esa duración. Mantiene el juicio en la acción, pero no hay presente. Si encuentra una opinión más plausible, la acepta y la sustituye. Siempre cambia cada momento, se ve cambiar. No pinto el ser, pinto el paso, nos dice. Y esto también tiene lugar en su experiencia que es solo suya y que en su análisis lo lleva hasta dudar de su mismo ímpetu de hombre cabal que sostiene cabalmente. Pues los ensayos son el reflejo de su persona. En un pasaje del libro 2, Montaigne inspecciona su yo, que es más móvil que un péndulo, reconociendo su manera de ser inestable y la fragilidad de su condición. No solo me agitan los vientos de los acontecimientos según su inclinación, sino que además me agito y me turbo por la inestabilidad de mi naturaleza. Y quien se observe atentamente, apenas si se verá dos veces en el mismo estado. Préstole a mi alma ya un semblante, ya otro, según la coloque. Si hablo de mí de distinta manera, es porque me veo de distinta manera. Todas las contradicciones se dan en mí alguna vez y de alguna forma. Vergonzoso, insolente, casto, lujurioso, charlatán, taciturno, duro, delicado, ingenioso, atontado, iracundo, bondadoso, mentiroso, sincero, sabio, ignorante, liberal y avaro, y pródigo. Todo ello véolo en mí a veces, según qué giro tome, y cualquiera que se estudie bien atentamente hallará en sí mismo, e incluso en su propio entendimiento, esta volubilidad y discordancia. Nada puedo decir de mí de forma total, entera y sólida, sin confusión ni mezcla, ni en una palabra. En los esbozos pirrónicos de Sexto Empírico, se postula que todo el que busca el saber concluye en alguna de estas tres cuestiones. O bien que ha encontrado la verdad, que puede decir algo, o que no puede hallarse, que no se puede decir nada, o que sigue buscando, que suspende el juicio porque no puede afirmar ni negar algo sobre algo. El dogmático, el escéptico académico y el pirrónico corresponderían en orden a estas tres cuestiones. Montaigne quiere buscar, busca cuando quiere, pero no sabe si va a encontrar. El buscar no tiene meta. Se busca sin saber qué se busca. Ese es el itinerario a seguir. Sé muy bien de lo que huyo, mas no sé lo que busco. Su escepticismo desplegado a través de sus ensayos es como el capitán de un barco que abandonó el puerto sin saber a dónde va. Estar a la deriva es el motor de su pensamiento. Los vientos no lo arrastran, él se arriesga a dejarse arrastrar por ellos. No quiere soluciones, sino que plantea problemas. Fija el rumbo, pero el rumbo no es fijo. El punto de llegada tal vez está muy distante, no lo sabe. Lo único seguro es que no hay seguridad de arribar a tierra firme. En Montaigne, el escepticismo se elabora en varias dimensiones. El ocio será el que inicie, o más bien, la disciplina del ocio.
pues le permite repensarse y realizar una búsqueda siempre referida a sí mismo. Búsqueda que hace honor al término originario de escepticismo. Surge luego el escepticismo como consecuencia de revisar lo que hay. Es esa la vacilación, segundo a segundo, de la inquietud de sí. Luego concluye que no hay nada seguro más que la incertidumbre. El escepticismo es el reconocimiento de la vulnerabilidad del hombre, de la impotencia de su capacidad para anclar ideas firmes y valederas que no se oxiden con el tiempo. Por otra parte, Montaigne, tras intuir lo difícil que es escapar al lenguaje, pues este es siempre afirmativo, y expresiones escépticas como nada es más, el no afirmar nada, el nada determino, siempre son objeto de disputa. Montaigne optó por una sentencia sin proponérselo, que se ajustara a sus inclinaciones escépticas y que estuviera lejos de ser refutada. Así lo han visto algunos, como Larmor. La intuición genial de Montaigne es que el escéptico puede escapar a esta autorrefutación si se expresa en modo interrogativo, pues desde un punto de vista estrictamente lógico, solo los enunciados que son susceptibles de ser verdaderos o falsos pueden implicar algo. Una pregunta no implica nada y no puede entonces contradecirse. Pascal nos dice que Montaigne, para no equivocarse, en vez de darse al yo no sé, prefiere entregarse al qué sé yo. Las contradicciones puestas en los platillos de una balanza establecerían un equilibrio perfecto. Es un pirroniano puro, por eso destruye insensiblemente todo lo que los hombres tienen por verdadero, no ya para establecer una nueva y propia certidumbre, sino para poner en claro que, siendo iguales las apariencias de una y otra parte, no sabe uno dónde asentar su creencia. Según eso, nadie sabe nada a ciencia cierta. La premisa de Sócrates, a quien Montaigne admiraba notablemente, era: solo sé que nada sé. Advirtiendo, como lo señaló la pitonisa del oráculo de Delfos, que Sócrates era el hombre más sabio, pues reconocía que no sabía nada. Pero en el campo lógico, y esto está sujeto a interpretación, Sócrates, para saber que no sabe nada, debe saber ya algo, el saber que no sabe. Y como lo reprocharía un escéptico como Arcesilao, ¿cómo sabe que no sabe? Platón nos dirá: la mayor arrogancia es la que cree que sabe lo que no sabe. Lucrecio exclama al respecto: quien piensa que no sabemos nada, ignora si podemos saber, puesto que proclama no saber nada. Justamente el escepticismo en Montaigne es la observación atenta de la sentencia del oráculo, es la mirada escéptica al oráculo de Delfos, el conocerse a sí mismo. ¿Y qué es el conocerse a sí mismo? Es reconocer la ignorancia. ¿Y qué es el reconocer la ignorancia? Admitir que no se sabe nada. En sentido absoluto, el juicio está perdido, ya que está atrapado por las pasiones, por lo episódico, temporal e incierto. En sentido débil, es esa asimilación escéptica del conocerse a sí mismo, que es casi al mismo tiempo el reconocimiento de la no sapiencia. O como diría el Cusano, la concreción de la docta ignorancia. Consiguientemente, la forma como se presenta el juicio es siempre cambiante, pero el contenido reconoce esa fragilidad, esa forma que tiene. La cordura del juicio consiste en reconocer que es débil y de que no se puede fundar ningún universalismo. En Montaigne, el papel de la ignorancia tiene su mérito. Es la ignorancia la que fija su compromiso y le permite andar sin reparos. Montaigne distingue dos tipos de ignorancia:
una radical y ajena, la otra propia, consecuente y consciente. La primera es propia del nativo, del hombre común, del humilde labriego, y esta es útil. Le permite vivir feliz sin saber nada, sin saber ni siquiera que no sabe. Es feliz porque no sabe nada, no se preocupa por nada, no se pregunta por nada y no se da cuenta de nada. La segunda es propia de Montaigne. Consecuente porque preside luego del saber. Consciente porque se reconoce a sí misma. La ignorancia es acorde con su escepticismo. ¿De dónde surgió el escepticismo en el pensador francés? Puesto que todo pensamiento, llámese escéptico o dogmático, no nace de la nada. El pensamiento, aunque muestre signos de originalidad, bien sea por la estructura en que fundamenta su discurso, bien sea en la forma en que trabaja las argumentaciones, tiene unos referentes y unos cimientos que de alguna forma determinan las reflexiones. En términos generales, los referentes escépticos de Montaigne se pueden compendiar en los siguientes sucesos. Frente a las disputas religiosas, los hombres se empeñan en demostrar por medios racionales todos y cada uno de los artículos de la religión cristiana. Además, cada cual hace de Dios un ser con infinidad de atributos, fruto de mezquinas reflexiones de una razón que se cree omnisciente y omnipotente. Este punto sirve a Montaigne para desarrollar su fideísmo. Frente a las controversias científicas, llega a la conclusión que toda verdad tiene una validez limitada, ya que ¿qué impide pensar que lo que el hombre considera cierto en su momento tal vez pueda no serlo en un futuro? Así como antaño alguna teoría fue verdadera, hoy ya no lo es. Las querellas filosóficas, tanto de su tiempo como las antiguas, también constituyeron para Montaigne fuente de duda. Por ejemplo, para Tales de Mileto, el principio de todo era el agua. Para Anaxágoras, las homeomerías. Para Demócrito, los átomos. Y en suma, cada uno considera a su manera lo que es el principio de las cosas. ¿Y qué decir de la moral, de la política, de la lógica? Cada cual las utiliza a su manera y les da funciones diferentes. ¿Cuál es entonces la verdadera? ¿A cuál se puede plegar con absoluta confianza? Tomando nota de San Agustín, Montaigne nos dice: más vale inclinarse por la duda que por la seguridad en cosas difíciles de probar y peligrosas de creer. El valor otorgado al descubrimiento del Nuevo Mundo también constituye para Montaigne un punto de referencia sobre el que puede hacer una comparación. El hombre antiguo pensaba que su mundo no abarcaba más allá del Peloponeso. El hombre medieval creía que no había ya nuevas tierras por descubrir. Y a Montaigne le tocó vivir una época donde nuevos descubrimientos geográficos estaban saliendo a flote. El descubrimiento del Nuevo Mundo tiene una función muy significativa en los ensayos. Montaigne piensa sobre ese mundo. Pero esas nuevas tierras no son solo facciones de terreno. Allí habitan hombres con otras vestimentas, con otros cultos, idiomas. En un sentido más general, con otras costumbres muy diferentes a las suyas. Este nuevo mundo lo piensa en la medida en que, siendo diferente al suyo, le sirve como espejo para pensar cómo no es él, cómo no es el hombre europeo. Algunas antiguas corrientes filosóficas, entre ellas el estoicismo, que absorbió en un primer momento de su amigo Etienne de Lavoisier, también influyeron a Montaigne. Sino tanto para desarrollar su escepticismo, por lo menos sí para convencerse de que las doctrinas del sabio inquebrantable son tan inaccesibles al hacer de un hombre vivo una estatua de mármol viviente. Nada tan antinatural como querer despojar al hombre de su estado natural. El escepticismo de Montaigne tiene su fuente más profunda en la insatisfacción creciente frente al neoestoicismo,
llegó a darse cuenta que no solamente los ideales estoicos de la constancia y el dominio racional de sí nos son inaccesibles, y en general la incapacidad en que nos encontramos para organizar el mundo y a nosotros mismos como un todo racional. También el redescubrimiento y traducción de los relatos antiguos como las obras de Cicerón, Séneca, Plutarco, y especialmente la obra de Sexto Empírico titulada Esbozos Pirrónicos, constituyeron la fuente teórica más importante para Montaigne. Cuando le presentan la traducción de Sexto Empírico que hizo Henry Estienne, la duda escéptica respecto a la razón invade a Montaigne. Sin demeritar la importancia de todos los ensayos de Montaigne, en total 107 ensayos divididos en 3 libros, quizás sea la Apología de Raimundo Sabonde el ensayo donde más se hacen alusiones tanto explícitas como tasativamente a los tropos que hacen alusión a los esbozos. Los tropos son una serie de argumentos utilizados para mostrar que la suspensión del juicio ha de ser nuestra actitud hacia las cosas que postulan ser reales o verdaderas en cualquier sentido objetivo. Estos tropos, que en total son 10, aparecen ya en la obra de Enesidemo titulada Esbozo del Pirronismo. En la obra de Sexto Empírico se hace alusión a ellos, tomados primariamente de Enesidemo. El uso que Montaigne hace de los tropos tiene la perspectiva de mostrar no solo la disparidad de las razones humanas y de las costumbres, sino también resaltar la perspectiva de la humana condición que desea traspasar los límites de la razón. Sexto nos aclara que existen 3 tropos que abarcan a todos. Los primeros 4 son tomados con relación del que juzga, bien sea un individuo, un animal o algún sentido referidos a algún acontecimiento en particular. El séptimo y el 10º, el de a partir de lo que se juzga. El resto de tropos referidos a la conjunción de ambos criterios del que juzga y de lo que se juzga. Los tropos son el de según la diversidad de animales. Todos los seres vivos, aunque se trata especialmente de los animales, engloba también implícitamente al mundo vegetal, difieren entre sí, principalmente en cuanto a su constitución física y orgánica. Unos son omnívoros, otros carnívoros y otros degustan hortalizas. Una pequeña brizna para el hombre no es nada, para una hormiga es una tormenta. ¿Cómo es posible discernir la naturaleza del agua salada si al hombre perjudica y a los peces les parece agradable? El de según la diferencia entre los hombres. Los hombres, ya hablando específicamente, difieren entre sí no solo en la forma corporal, sino en el espíritu. Las afecciones del alma perturban a las del alma y viceversa. Entonces, ¿cuál es la naturaleza del hombre? El de la variabilidad de los sentidos. Aún en el caso de un mismo hombre, las cosas se tornan diferentes, porque los sentidos no son totalmente los mismos. Una manzana aparece lisa según el tacto, dulce por el gusto, amarilla por la vista y fragante por el olfato. Según la disposición del cuerpo, salud, enfermedad, deseo, ira, y el estado de ánimo, los sucesos se perciben contrarios y modifican el juicio. Muchos solo por estar enamorados ven a sus mujeres hermosas. Según las posiciones, distancias y lugares, las montañas de lejos se ven azules, de cerca se ven verdes. Es decir, las cosas varían según donde, como estén dispuestas y según la situación del observador. El de según las interferencias. Cuando el hombre está al sol, la piel se oscurece, cuando está al frío, palidece. ¿Cuál es entonces el verdadero color de piel? El tropo que alude al modo en que se reacciona a las cosas según su cantidad. Una copa de vino nos halaga, 15 copas nos demacran. El argumento relativo a las cantidades y composiciones vuelve oscuro el objeto exterior. El de a partir con relación a algo. De ida, la escuela está a mi derecha, de venida a la izquierda,
derecho e izquierdo siempre son con relación a algo. ¿Cuál es el verdadero lugar que ocupan las cosas en el espacio? El de según la repetición o continuidad de los sucesos. El paso de un cometa parece algo raro y extraño. Si fuera continuo ya no sería extraño. Nuestro juicio varía según la continuidad de las cosas. El de según las costumbres en general. Lo que para culturas es bueno según la ley, apetecible según la gastronomía, abominable según los cultos, ilícito según la sexualidad, para otras no. Este tropo es de carácter ético. Existen otra serie de tropos expuestos por Agripa que tienen un carácter más formal y enfocados más al campo de la lógica. Son ellos: el de la disparidad de opiniones, el del relativo a otro, el de la recurrencia ad infinitum, el de petición de principio y el de círculo vicioso. Los tropos que adoptan presupuestos cotidianos se apoyan en el hecho de que el cómo percibimos algo es relativo a la naturaleza del que percibe y a las circunstancias externas. Así yo puedo sentir frío en alguna ciudad y calor en otra persona no. No se niega que se sentía frío o calor, pero el sentir estaba en conflicto con lo que otros hombres sentían. El pirrónico concluye que una misma cosa puede aparecer de manera distinta a personas diferentes y que por lo tanto nada de lo que aparezca a algún hombre es suficiente para fundar una creencia acerca de aquello que una cosa es realmente. Tomados globalmente, los tropos dan lugar a serios y profundos problemas de orden epistemológico. Estarían mostrando la imposibilidad de la verdad, aunque nunca afirman que algo sea verdadero o falso, y la indeterminación de la realidad por la incapacidad que tenemos de conocerla. Si la naturaleza de las cosas no puede ser conocida ni por los sentidos ni por la razón, entonces no hay nada que sirva de referencia para contrastar la verdad o falsedad de las cosas. Ya que los tropos se refieren a los cambios y modificaciones a que están sometidos todos los juicios, una singular y coherente solución al problema sería suspender el juicio frente a las cosas que son indiscernibles, inconmensurables e indeterminables, para poder liberarse de la inquietud y conseguir la ataraxia. La apología de Raimundes Abunde, tomada globalmente, constituye un ataque frontal contra los afanes y discurrires de la razón. Es un alegato contra la civilización europea en cuanto ésta quiere moldear todo a su antojo, a una costa del sufrimiento y de los atropellos justificados. Es una denuncia formal contra las perversidades del intelecto y las extralimitaciones de la razón. Montaigne extiende la crisis humanista del conocimiento, ese tipo de duda engendrado por el redescubrimiento de la gran variedad de puntos de vista de los pensadores antiguos. A la luz de esta vasta diversidad de opiniones, ¿cómo podremos saber cuál teoría es verdadera? Dilthey cree que el escepticismo de Montaigne encuentra su límite en su exposición positiva del hombre autónomo, que no necesita el dogmatismo teológico ni metafísico. Funda su escepticismo frente a la dogmática teológica y metafísica, lo mismo que su visión positiva de la autonomía del hombre sobre los antiguos, sobre el trabajo de recolección del Renacimiento acerca de los filósofos morales, especialmente de los estoicos, lo mismo que sobre todo el sentido humanista de la época, que alcanza en la segunda mitad del siglo su punto culminante. El escepticismo no se da primigeniamente como propuesta, irrumpe en el transcurrir de su puño al revisar y sopesar lo que encuentran las divergencias de pensamientos. Todas las cosas producidas por nuestro propio discurrir y en nuestra inteligencia, tanto verdaderas como falsas, están sujetas a la incertidumbre y la discusión. Lo mismo digo de la filosofía, tiene tantos aspectos y tanta variedad y ha dicho tanto,
que todos nuestros ensueños y fantasías que se hallan en ella, nada puede concebir la imaginación humana, ni para bien ni para mal, que en ella no se encuentre. El escepticismo de Montaigne no es absoluto, brota de la desilusión sufrida por la incapacidad de la razón y en reacción al excesivo racionalismo imperante en las doctrinas dogmáticas. No se constituye, por tanto, como un escepticismo estólido, sino como una inminente búsqueda donde la reflexión y la duda trasegan caminos paralelos. De aquí que Montaigne tome distancia del prejuicio y de las valoraciones arbitrarias, porque en cierto sentido se ha liberado las presiones canónicas y de los sistemas filosóficos cerrados. La fórmula «qué sé yo» está adherida a la insensatez del mundo. Sobre este interrogante gira el escepticismo y la ética de Montaigne. Ética y escepticismo van unidas, forman un complejo unitario. ¿Cómo entonces formar una ética sin referente, sin un cimiento donde erigir la existencia, sin un punto de apoyo como el que buscaba Arquímedes? Hay que retomar entonces varios elementos. No hay una verdad. Cada cual tiene una verdad, lo mismo que una propia realidad. Se está sometido a cambios, todo es impredecible y fortuito. La vida no tiene sentido, o por lo menos no sabemos si lo tiene. El asignarle un sentido a la vida es asignarle una esencia y una serie de compuestos. Decir el sentido de la vida es darle forma, es volverse esclavo de esa forma. Creer que la vida tiene sentido nace de la vanidad del antropocentrismo, de creerse lo mejor del mundo. No querer vivir es sobrevalorar la muerte. Temer la muerte es sobrevalorar la vida. La una peca por exceso, la otra peca por defecto. El vivir tiene solo una finalidad y un sentido para Montaigne, el de vivir simplemente, sin exigirle mucho y no exigirle nada. Una exigencia que no esclavice a la vida, que no sobrepase sus capacidades, sino que se ajuste a las condiciones de vida que él adopta. Pero hasta ese modo de vida que elige y delimita en su momento no tendrá necesariamente que ser el mismo. Nada impide hacerlo cambiar, pues no está sujeto a dogmatizaciones de tipo ético y hasta en la vida el fluir da paso a otra existencia. La vida no tiene metas. En el porvenir jamás ha puesto Montaigne ninguna esperanza. Al otorgarle un objetivo a la acción y cumplir el cometido, siempre se estará pensando en otro camino de superación, y así continuamente, hasta nunca estar satisfechos, lo que se constituiría en una verdadera desgracia. En resumidas cuentas, son las finalidades de la vida las que constituyen las desgracias. No importa la meta, importa el caminar. Montaigne asiste a la vida como un invitado de honor, nunca lo olvida. Pero cualquiera que sea su papel en la comedia humana, no olvida que es un invitado y que está de paso. Sobre todo esto se construye una ética, sobre la fragilidad de un hombre que reconoce que el sujeto es resbaladizo. Montaigne asume un estilo de vida que considera como el mejor, sin que esto signifique que sea el mejor. Elige lo que le dicta su propio juicio y la experiencia que ha tenido, aunque la experiencia le ha enseñado que la experiencia no siempre es fiable. El escepticismo le permite liberarse de todas esas deudas con el juicio. Luego encuentra una seguridad, una voz dentro, una interioridad que le da seguridades que el mundo exterior no le puede ofrecer. De donde nace una ética como estética de la existencia, donde el precepto a guardar es el cuidado de uno mismo y la libertad. El mundo mira siempre hacia afuera, repliego yo la vista hacia mi interior, fíjola y ocúpalo allí. Cada cual mira de frente, yo me miro dentro de mí, solo he de vérmelas conmigo. Analízome sin cesar, contróleme y pruébeme. Los demás, si se dan cuenta, van siempre hacia otra parte. Yo me encierro en mí mismo.
Se podría argumentar, siguiendo un estilo analógico, que ese buen juicio que promulga Montaigne tiene cierta afinidad con aquel que consentía Arcesilao. Aún en el caso de que se suspenda el juicio, no por ello se deja en suspenso el juicio. Lo peor de un hombre es la irresolución. Hay que decidir, porque la vida no es quietud, sino movimiento. Y por ello se puede tomar como criterio para la acción lo razonable. Procediendo de acuerdo a este criterio se puede decidir sobre lo útil y necesario para el buen vivir. Ya se ha visto que aunque el criterio de la experiencia no es, en tanto experiencia vivida, norma para ejecutar una acción futura cierta, sí lo es en cuanto se aprende de ella. La experiencia no funciona simplemente porque toda experiencia es única y irrepetible, pero se puede aprender de ella aún con todos sus desajustes. Y es aquí donde, por medio de lo razonable, puedo ejecutar una acción, que aunque no culmine en lo que se pensaba, por lo menos se le quitan riesgos para que pueda suceder de la manera que uno crea conveniente. Dada la imprecisión de saber elegir lo que es más provechoso, dice Montaigne que incluso en la incertidumbre de los aconteceres se elige la vía más recta. He aquí por qué en esa incertidumbre y perplejidad en la que nos sume la imposibilidad de ver y elegir lo que es más conveniente, por las dificultades que presentan los distintos hechos y circunstancias de cada cosa, es lo más seguro, en mi opinión, cuando ninguna otra consideración nos empuja, tomar partido por lo más justo y honrado, y puesto que dudamos sobre cuál será el camino más corto, tomar siempre el recto. Muy cerca también de este buen juicio se encontraría ese hombre prudente promulgado por la cultura griega, el frónimos. Es aquel que ejecuta la acción deliberadamente sobre las cosas que no suceden siempre de la misma manera. Si fueran siempre de la misma manera, no deliberaría. Por eso Montaigne delibera, porque la experiencia no es siempre la misma y él tampoco es el mismo en todos los momentos. En este sentido, Montaigne es el hombre prudente que se hace dueño perfecto de sus actos, dueño de ellos en cuanto nacen de su libertad, dueño perfecto de ellos en cuanto reconoce que no serán siempre perfectos. En fin, la prudencia es obra y labor de toda una vida, y la que le da lustre y valor, el darse cuenta plena de sus actos y elegir y orientarlos de acuerdo a los aconteceres y su humor en ese instante. Su postura se adhiere a un criterio sistemático, porque la misma existencia, el oficio de vivir, no se rige ni sucumbe a una forma estática, al contrario, es oscilante como el vaivén de un péndulo. Las formas en que se revela la misma existencia no se pueden ponderar de manera exacta. Todo es incierto y de hecho el mundo se constituye en una perenne agitación. Ello le hace reconsiderar voltear la mirada, no hacia el mundo, lo que no significa que no vuelva hacia él, sino primordialmente hacia su ser más próximo, él mismo. En su cotidianidad, con sus desaires, sus amarguras, sus caprichos, sus desencuentros. Pero, ¿qué más significa para Montaigne el escepticismo? ¿Acaso no será la búsqueda permanente ante la imposibilidad de decidir acerca de la verdad o la falsedad de todo lo que sucede ante sí? Si razonásemos que ser escéptico consiste en no creer absolutamente en nada, ni en lo que observa, lo que siente, ni siquiera de creer en sí mismo, se corre el peligro de anularse a sí mismo. En fin, si una verdad es clara, es que ningún ser humano, ni aun el más descreído, ha sido completamente escéptico. Así como no ha existido el dogmático más coherente, ni el hombre imperturbable más acorazado frente a las pasiones. Aún el mismo estado de serenidad y sumisión a sí mismo es un estado de ánimo. Comparto la opinión de Popkin cuando describe a Gassendi sobre el sentido de lo que significa ser escéptico. Hay un sentido más fundamental de la palabra escéptico, es decir, el que duda de que puedan darse motivos o razones necesarios y suficientes
para nuestro conocimiento o nuestras creencias, o el que duda de que pueda darse la evidencia adecuada para mostrar que en ninguna condiciones pueden ser nuestros conocimientos o nuestras creencias falsos, ilusorios o dudosos. Esto se podría aplicar igualmente a Montaigne, pero con una nota adicional, y es que su escepticismo siempre está en un continuo movimiento, y ese marchar no siempre es el mismo, varía según su andar y según donde se trasiegue. Sexto Empírico aduce que los escépticos son aquellos que están abiertos a cualquier forma de pensamiento sin aferrarse a ninguna. En esa perspectiva, amplitud de ideas y no estrechez de miras son los rasgos constitutivos del escepticismo. El movimiento del escepticismo de Montaigne es perfectamente compatible con el sensualismo y la experiencia vivida. Lo que solemos hacer es seguir las inclinaciones de nuestro apetito. Según nos empujen los vientos de las circunstancias, solo pensamos lo que queremos en el preciso instante en que lo queremos. Lo que propusimos antes lo cambiamos al momento, y al momento volvemos de nuevo sobre nuestros pasos. No hay más que agitación y constancia. El escepticismo de Montaigne, más que una doctrina, es una forma de pensar. Más que la teoría, que es como la hierba seca y muda, lo que le importa es la moral realizable en el diario vivir. Tras advertir lo impotente de los medios del conocer, tras puntualizar que la experiencia es variable, no queda paso más firme que el buscar una seguridad en su propia intimidad, no olvidando que si se busca a sí mismo es porque está inseguro de sí. Cosas ya bastante complicadas buscarse a sí mismo, y Montaigne bien lo sabe. En su retiro, en ese aislamiento que es solo corporal, pues no es un anacoreta ni un ermitaño, cuan Pitágoras en la cueva de Kerpis, se pliega a una continua transformación, actuando con plena conciencia de que está sometido a los empujes de las pasiones. Pero con lo precario que es, percibe que aunque no puede transformar las pasiones, por lo menos no se deja transformar por ellas. Su finalidad, al fin de cuentas, es vivir bien, en reposo, solo admitiendo lo que su juicio y su propia experiencia le dictan, antes de que se vislumbre la finalidad de su existir. En ese tono melancólico, pero a la vez nutrido de alegría, Montaigne abre un compromiso consigo mismo, donde la ética y la vacilación escéptica se conjugan. El qué sé yo, en Montaigne, constituye uno de sus emblemas propios y característicos, no el único. Tras esa anodina e infectada interrogación escéptica refulgen las ideas precarias e inefables. No forma en conjunto la efigie de su pensar, sí tal vez la estirpe de su actuar. La dimensión y el alcance del escepticismo de Montaigne son cruciales para la interpretación de su pensamiento. Hemos observado cómo emerge a través del problema de las dudas una postura que inevitablemente desemboca en la vida práctica. Voz James Montoya.